Hoy vamos a ver la rumba flamenca. Dentro de la rumba flamenca diferenciaremos entre rumba flamenca y rumba catalana. Ambas son flamencas, evidentemente. Importante es que rítmicamente vamos a encontrar algunos patrones que son idénticamente a algunos patrones de tangos. En este caso, la gran diferencia, lo que diferenciará básicamente el tango de la rumba, será la velocidad. Mencionar que estamos hablando de un género cuaternario de 4 tiempos. Cada patrón constará de 4 tiempos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Será importante, como siempre, mantener el conteo. Para diferenciar básicamente la rumba catalana de la rumba flamenca, será una cuestión de acentos. A veces pueden ser muy parecidas o iguales incluso. Pero lo que diferencia básicamente de una a otra es el acento. La rumba catalana tiene acento en el 1 y 3, como la campana de son o de salsa. Y la rumba flamenca, más parecida en este caso a los tangos, que va tumbando en el 2 y medio 4. Con, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, la rumba catalana siempre será más en el 1 y en el 3. Antes de empezar, como siempre, vamos a apoyar este curso de cajón con el curso de palmas. Nosotros utilizaremos varios vídeos de palmas para acompañarnos, tanto de palmas como de campana. En este caso va a ser muy interesante el tema de la campana para acompañarnos con el cajón. Pero nada, solamente por recordaros que existe un curso de palmas flamencas que dejaré por aquí colgado para que podáis aprender cómo son las palmas en el caso de la rumba flamenca. Y recordaros también que dejaré todos los links abajo para poder ayudarnos en el estudio, en el caso de las palmas, de los repiqueteos de las palmas o de la campana. Bien, vamos a ver con el primer patrón. Este es específico de la rumba catalana. En este caso acentuaremos el 1 y el 3, las notas 1 y 3 con la nota grave, y las 2, 2i y 4 o 4i con las agudas. Es decir, haremos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En el caso de 4, podemos acentuar solamente el 4 o también el 4i. Es decir, 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4, 1. Siendo prácticamente iguales el 1 y el 2 que sería el 4, 1, 2. Depende del momento. Ok, vamos a ver un ejemplo con la campana, para que veáis el tema de la campana. Bien, la campana de son o de salsa, acentuar el 1 y 3. 1, 3, Vamos a ver ahora un ejemplo con las palmas, en este caso repiqueteando. Es decir, haciendo el efecto repique o redoble, de redoble. Bien, segundo patrón. En este caso, rítmicamente muy parecido al de los tangos. Recordamos que haremos acento en el 2, 2i y 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Será 2, 3, 4. Más despacito. Igual que los tangos. 1, 2, 3, 4. Haremos grave el 2i y el 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 3. En este caso los acentos serán 3, 4, 1, 2, 3. Y los de medio rellenos. En el caso de los riegos, vamos a recordar otra vez la importancia de las dinámicas. Recordemos que también ahora estamos en un ritmo acéfalo, donde el primer tiempo apenas suena, pese a que las notas dominantes sean en el 1. Nosotros rítmicamente haremos el énfasis en el 2, en el segundo tiempo. 2, 3, 4. Es lo que recordamos antes del tumbado. Todo lo que diferencia básicamente a la rumba, de la flamenca a la catalana.
con palmas. Sí. 1, 2, 3, 4. Acento que podemos también, o una pequeña variación que podemos hacer, es acentuar de vez en cuando el 4i. Esto debe depender en función también del guitarrista que estemos acompañando. Ellos muchas veces acentúan esa parte con la guitarra, es decir, nosotros estamos haciendo esto y simplemente, ¿veis? Ahora lo estoy exagerando un poquito ahora, ¿eh? Después del último grave. 2, 3, 4 y pico. Un tercer patrón. En este caso vamos a hacer una pequeña diferencia del segundo patrón. Al igual que sucedía en los tangos, lo que haremos será cambiar la nota 3 de aguda a grave. Es decir, despacito. Hasta ahora estamos haciendo esto. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya haremos. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Otra forma de aprenderlo es que ese grave que añadimos ahora va ligado o directamente después del primer grave. 1. Se complementa muy bien con las palmas porque rítmicamente tienen los mismos acentos. Si hacemos 1, 2, 3, ta, 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 ta. En este caso, la aportación de este grave le va a dar mucha más profundidad al ritmo, y yo lo que suelo hacer normalmente es o bien mezclarlos o bien utilizar un patrón para una parte del tema y el otro patrón, los tres graves, posiblemente, seguramente para el tema de los coros, cuando el tema sube un poquitico. Pero también lo que yo hago mucho es mezclar uno con otro. Vamos a ver un ejemplo con las palmas. Con estos tres patrones tenemos suficiente para acompañar cualquier tipo de rumba, la catalana o la flamenca. Recordad que dejo en la descripción del vídeo los links a los vídeos que hemos visto de palmas, tanto de aprendizaje de palmas como de acompañamiento de palmas o de la campana. Voy a dejar también una descripción de un método que escribí, que lo podéis descargar de manera gratuita a través del link, donde hay varios otro tipo de patrones de rumba. Y nada, os invito a que comentéis vuestras dudas por aquí y sobre todo vuestras aportaciones de otros ritmos de rumba, que siempre son más que bienvenidas, son necesarias. Nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias.